Bueno chicos, vamos a grabar ya la última parte de la explicación, que es el punto 5 y el punto 6, y con eso acabamos el tema. Y es la independencia del África subsahariana, eh, que todavía colea y donde todavía hay unos intereses importantes, sobre todo por los recursos económicos que hay en la zona. Pero bueno, entre el 55 y el 75 todo se había independizado menos Namibia, que Namibia estaba controlado por Sudáfrica y hasta el 96 no consigue la independencia como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué ha empujado a todo esto? Pues la toma de conciencia de la población de pertenecer a un movimiento superior que también eleva su categoría personal, porque todo esto tenéis que entenderlo, la presión europea mucho más desarrollada en muchos grupos locales, que la mayoría de ellos estaban viviendo en un entorno neolítico o poquito más avanzado, pues hacía en muchos casos que la comparación, obviamente por el desarrollo técnico, fuese un tanto hiriente y sobre todo por el trato que la mayor parte de los colonizadores hicieron en África, ¿de acuerdo? Donde obviamente, pues, bueno, hay momentos que es mejor no olvidar, pero sí aparcar un momento, obviamente, porque eso también ha dado lugar a que las respuestas hayan sido mucho más agresivas o simplemente el hecho que quizá no fue a más, que después de la política del apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica, gracias a su presidente, el expresidente Nelson Mandela, no fue la cosa hacia puntos muchísimo más graves que hubieran desembocado en unos conflictos realmente fuertes. Entonces, pues bueno, se van a independizar, como lo sabéis, se va a crear la Organización de la Unidad Africana, la OUA, en el 63. No todos los países se iban a participar, después habrá una modificación y bueno, pues hoy en día existe la Unión Africana, donde Marruecos creo que fue uno de los últimos países en incorporarse, en principio, y podemos hablar de cómo han evolucionado cada uno de estos países de forma diferente porque tenían una tradición europea diferente y un comportamiento con las poblaciones originarias diferente. Entonces nos encontramos con lo que fue el antiguo Congo belga, que era una cesión que se le había dado personal al rey Leopoldo de Bélgica, no a Bélgica, sino al rey, y que acaba, aunque de facto, obviamente los belgas hacían uso del país, se creó para separar los territorios franceses de los ingleses, estar allí en medio para impedir que alguien pudiera tirar de golpe, unificar todos los territorios que caían bajo su dominio y hacer unos corredores estupendos que hubieran fastidiado al resto de países. Entonces, pues bueno, ahí aparece la República Democrática del Congo, que era el antiguo Congo belga, ¿vale? Esto que tenéis aquí, el antiguo Congo belga, que después pasó a denominarse Zaire, después de República Democrática del Congo, hoy. ¿De acuerdo? Las enormes riquezas que tiene, sobre todo de coltán, que es una tierra especialmente interesante para la fabricación de componentes electrónicos, de memorias, etcétera. ¿Para qué ha servido? Pues para que la gente obviamente esté consiguiendo dinero, dejando media vida enterrados en el suelo y se enriquezcan las potencias que controlan todo eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, los países que han colonizado en un principio, cuando dejaron el territorio políticamente, han seguido controlando económicamente. O sea, las compañías europeas y estadounidenses, ¿vale? Siguen controlando el país. En el África portuguesa, después veremos la África francesa y la británica, aunque están un poquito antes en los apuntes, pero bueno, hay movimientos independentistas, ¿vale? Más tardío, y se crean guerrillas,
hasta el 74. Y en el 75, cuando se da la revolución de los claveles en Portugal y Portugal cambia el régimen, de un régimen dictatorial hacia había una dictadura también con un general a la cabeza, y cambia directamente hacia una democracia, al principio una revolución de corte socialista, pero que después va a devenir en una democracia. Inmediatamente lo primero que hace es liberarse porque uno pretendía eso, liberar a todas las colonias, que obviamente pues lo aceptan de buen grado. Las guerrillas que había paran absolutamente todos sus movimientos y con ello pues obviamente se independiza Cabo Verde, Mozambique y Angola. Y en ese momento, aunque hay un pequeño territorio de Cabinda que pertenece a Angola, que todavía sigue en guerra desde el 75, porque quiere la independencia, sobre todo porque tiene unas estupendas bolsas petrolíferas debajo. Y ahí anda todo el mundo dando vueltas a ver qué hacemos con Cabinda. Por si no sabéis dónde está, ¿de acuerdo? Si alguno no sabéis dónde está Cabinda, Cabinda es el territorio que hay entre Angola y la salida al mar. Bueno, está la salida al mar de la República Democrática del Congo, y justo un poquito más allá está Cabinda, ¿vale? Pegadito al Congo. Si pudiera ampliar esto, que no sé si va a ser posible, pero es un terrenito que está aquí. Todavía están con problemas, ¿de acuerdo? Ahí, eso pertenece a Angola, aunque los de Cabinda pues se quieren independizar, ¿de acuerdo? En cuanto al África británica y al África francesa es diferente, porque por una parte los británicos hicieron un poco más o menos lo mismo. Los belgas fueron muy agresivos, o sea, hicieron barbaridades. Los británicos para eso fueron formando a una clase dirigente, con lo cual después la transición, dejando el poder, fue mucho más suave, y obviamente establecieron sus empresas, que eran las que controlaban los recursos que verdaderamente les interesaban. Entonces, pues bueno, salvo en Kenia, donde sí que hubo problemas, porque hubo una guerrilla, los Mau Mau, donde, bueno, prácticamente les arrasaron, ¿de acuerdo? Pero durante esos 6 años que duró esa guerrilla, que fue el único movimiento que pretendía que Kenia se independizase, y fue el único que tuvo una respuesta bélica, salvo ese, todo lo demás, obviamente, salvo los problemas puntuales, ¿de acuerdo? En general no. Sí que hubo guerras después. ¿Por qué? Porque los territorios que se crearon por las diferentes metrópolis se hicieron en el reparto de África, si lo recordáis, en el 1885. ¿Qué se hizo? Pues en un mapa de África que se desconocía, tirar de regla, y por eso tenemos las fronteras tan rectas en las zonas en las que el mapa de África se desconocía. Y claro, obviamente, se partieron poblaciones, se partió la vida de mucha gente, y obviamente surgieron tiranteces porque había grupos rivales que habían estado separados toda la vida y de repente ahora les juntaban. Para el europeo que llegaba allí, toda la gente le parecía igual, y obviamente por debajo. Con lo cual, obviamente, pues se provocaron guerras posteriores, por supuesto. Esa es la raíz. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque se intentó integrar pueblos que eran muy diferentes en estados artificiales, creados por los propios europeos bajo sus intereses. Por ejemplo, Nigeria. Os ponía el caso aquí, que podéis ver, ¿de acuerdo? De Nigeria. ¿Vale? En Francia, bueno, estos son los nuevos países aquí. En Francia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, aquí sí que va a haber algún tipo de enfrentamiento. A los franceses les va a costar un poquito. Lo que pasa que Francia, sobre todo, los problemas lo va a tener en el norte, sobre todo en Argelia, donde había intentado crear
una gran provincia francesa. Y de hecho, pues bueno, se ha seguido un modelo que en el fondo se parece mucho a las ciudades europeas, ¿de acuerdo? Pero bueno, Francia intentaba llevarlo todo desde París, todo estaba muy centralizado y asimilando a toda la población, aunque fuera en cierta medida forzado, ¿de acuerdo? E intentó crear, por influencia de los británicos, una comunidad francesa. De hecho, la moneda, el franco, franco-francés, se implantó en absolutamente todos los países. Hoy sigue funcionando y tiene el mismo valor, absolutamente el mismo valor. Es una moneda muy fuerte en ese sentido, que solo existe en esos países, porque obviamente en Francia existe el euro ya, ¿de acuerdo? No lo logró. Y de hecho, pues bueno, hay países que todavía conservan cierta relación con los franceses, más profunda, y otros que, bueno, un poquito más alejados, ¿de acuerdo? Depende ya de los intereses de cada uno de ellos, pero los que tienen buenas minas y buena salida al mar, el, el ejército francés está cerquita, está acampado por allí, ¿de acuerdo? Ahí sí que, ahí sí que siguen estando. Y de hecho, desde el Chad, que está aquí en el centro, se mueve la legión extranjera francesa hacia las zonas que interesen. ¿De acuerdo? Y con esto pasamos a lo que es la herencia colonial, la consecuencia de todo esto. ¿De acuerdo? En general, pues un empobrecimiento económico muy potente, siguen arraigados al sector primario, no tienen buenas infraestructuras, las capitales pueden estar un poquito más modernizadas, pero unos kilómetros más allá ya es el campo salvaje, ¿de acuerdo? Solamente hay construcciones decentes porque interesa para sacar los productos hacia la costa y que lleguen esas materias primas directamente a los países del primer mundo, y punto. Seguimos así, ¿eh? Seguimos así. África todavía interesa como una zona de producción en donde poca gente quiere que se desarrolle, porque sirve hasta de banco de pruebas médicas. ¿De acuerdo? Os aconsejo que veáis algunas películas. Bueno, si podéis ver desde Diamantes de Sangre hasta, yo qué sé, todavía hasta hace poco se comentaba que había que hacer pruebas de la vacuna del COVID-19 en África, y lo estaban comentando médicos franceses. Además, de forma muy abierta y en la televisión. Con lo cual os podéis hacer una idea del concepto que se tiene de África, ¿no? Es un campo de pruebas. Pero bueno, terrible. Hay insuficiencia de estructuras sanitarias y educativas, ¿de acuerdo? Salvo algunos países que han seguido el modelo europeo, el resto lo tienen sobre todo el África, estamos hablando del África subsahariana, ¿de acuerdo? Mucha inestabilidad política, ¿vale? Ha fracasado los dos sistemas, ¿pero por qué? Pues porque en el momento que los países se independizan y quieren hacer acopio de sus recursos y cambiar la política, los países desarrollados que tienen cierto control sobre ellos, pues o bien dotan a la guerrilla opositora o bien dotan al presidente en un momento dado de la fuerza suficiente como para que se siga haciendo la política que le interesa a las potencias colonialistas. ¿De acuerdo? Casi todas dictaduras militares, ¿de acuerdo? Y además con un escalafón social terriblemente marcado. ¿De acuerdo? Además de todo ello, la mezcla étnica, la mezcla religiosa y cultural no se ha tenido en cuenta a la hora de dividir el territorio, ni se les consideraba, con lo cual obviamente pues pasaron del estatus de esclavos que se tenían en el siglo XVI para buena parte de las potencias europeas a pasar a ser ahora pues mano de obra barata y banco de pruebas, con lo cual pues obviamente no se ha liberado, no se ha terminado de liberar África, ¿de acuerdo? Y sigue en buena medida sometida. Y problemas internacionales, siempre, ¿de acuerdo? Va a seguir estando ese problema porque se tienen que solventar el problema de las fronteras que fueron trazadas a finales del siglo XIX. Y se tiene que replantear todo.
absolutamente todo. Entonces, pues bueno, como podéis ver, ¿de acuerdo? Resumiendo que sería este punto, el paso de la economía colonial a la independencia es supeditación a los intereses de la metrópoli, punto, ¿de acuerdo? Y la sucesión de gobiernos corruptos, que son los que se colocan en el poder para que siga sucediendo esto. ¿Cómo se caracteriza? Pues obviamente la agricultura o es para la exportación, son plantaciones, por ejemplo, de té, cacao, etcétera, que es lo que pedimos desde los países desarrollados, o bien para que coman. Crecimiento demográfico muy elevado, porque obviamente la esperanza de vida ha crecido y se siguen teniendo muchísimos hijos. Un endeudamiento impresionante, obviamente el déficit constante, ya que venden la materia prima barata, pero después tienen que comprar tecnología cara y obviamente o productos transformados y por lo tanto se van encareciendo cada vez más las cosas y lo que llegan es a un endeudamiento del cual no pueden salir. ¿De acuerdo? Obviamente desigualdades extremas en la población, hay una minoría que lo controla todo, os aconsejaría que por ejemplo vierais el caso de Guinea Ecuatorial, ¿de acuerdo? Que es la que acapara absolutamente todo, es la que contacta con los países desarrollados y obviamente como no hay un desarrollo del consumo interno del país porque no se gana mucho dinero, pues obviamente tampoco se permite que se desarrolle este, que es lo necesario, obviamente, para que la población alcance un grado de comodidad en su propio país. Y obviamente un enorme déficit educacional, ya no hablo del alimenticio, educacional, para acceder a las novedades y al desarrollo que se va sucediendo en el mundo. ¿Qué es lo que podemos decir que hoy en día? Pues obviamente no existe el colonialismo del siglo XIX, pero hay una dependencia absoluta, un neocolonialismo, ¿de acuerdo? Y bajo el disfraz de que pueden elegir lo que quieran o de que tienen un gobierno democrático si quieren o no quieren, lo cierto es que dependen de ayudas internacionales que fuerzan a que las empresas extranjeras sean las que les controlen los recursos, ¿de acuerdo? E impidan su desarrollo, porque tampoco les interesa que sean ellos los que consuman esos recursos, sino las empresas extranjeras que los transforman. Tienen dependencia tecnológica, por lo tanto necesitan comprar material que es caro a los países desarrollados. Entonces, ahí está el pago, obviamente, alto por estos materiales, ¿de acuerdo? Y como no tienen obviamente una tecnología propia, ni gente suficientemente preparada, ni empresas para que esta gente pueda trabajar en ese desarrollo en su propio país, pues trabajan para el exterior, ¿vale? Hay un déficit comercial crónico, venden materias primas bajas, compran productos caros y eso sigue y sigue y sigue. El intercambio es desigual y obviamente todo esto lo que hace es mantener una situación de enorme injusticia social que tarde o temprano obviamente estallará o habrá que cambiar. ¿De acuerdo? O habrá que cambiar. Y con esto terminamos definitivamente el tema. Ya lo que viene es la formación del tercer mundo, ¿no? De lo que podemos hablar de esa tercera parte del mundo. Aquí tenemos de los que no siguen un modelo ni otro, de los que no pueden seguir ni siquiera ese modelo. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa del mundo y veis el primer mundo en rojo, de acuerdo a los países, vamos a decirlo así, desarrollados, los que están en vías de desarrollo en naranja y después los que están sin desarrollar sería el amarillo o el rosa, aunque habría que replantear muchas cosas más aquí, ¿de acuerdo? Ya que hay zonas de subdesarrollo dentro de los países desarrollados. Eso no se termina de ver, ¿de acuerdo? Ni de aclarar. Si cogemos Estados Unidos, el medio oeste, hay zonas en las que hay un subdesarrollo tremendo. Si cogemos Brasil, están bien de desarrollo, pero hay unas zonas subdesarrolladas tremendas. Lo mismo podemos decir en Argentina. Lo mismo podemos decir en determinadas zonas rurales de buena parte de Europa. ¿De acuerdo? Y no voy a hablar más del resto que están en vías de desarrollo, los que ponen un desarrollo humano medio, porque obviamente hay más. ¿Vale? El índice de desarrollo humano
mezcla absolutamente todos los valores, ¿de acuerdo? No es solamente económico, sino también es cultural, de esperanza de vida, etcétera, y nos hace una visión general de, bueno, que en los países que están en rojo se vive mejor, los de naranja ya tenemos dificultades y los amarillos lo pasamos mal, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay muchas más variables que no entran aquí. Pues lo dicho, con esto, chicos, hemos terminado, ¿de acuerdo? Estas eran las características que hemos visto, ¿de acuerdo? Os aconsejo que veáis la presentación porque os puede servir para ver cómodamente este tema, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es técnicas de la historia, que no entran más, ¿de acuerdo? Venga, aquí lo vamos a dejar y tendremos que fijar fecha de examen.